Saludos al grupo Instrucción Teológica. Esta es la 18ª semana, prácticamente del 25 al 29 de mayo, y vamos a tener un tema pero muy importante. Sé que va a haber muchísimas preguntas: la ideología de género y las mutilaciones de partes sanas del cuerpo. Este es un tema que va a generar muchísima participación en el grupo. Sé que ustedes van a generar interés y así lo esperamos para esta misma semana. ¿Cómo lo introducimos? Bueno, la palabra saris, que probablemente signifique, es una palabra hebrea, signifique el que es cabecera del rey. Tenía dos usos primariamente: se refería a un funcionario de la corte, como en el caso de Potifar, que incluso era casado. En ese sentido, tal vez significaría simplemente un oficial. Pero su significado secundario es eunuco o castrado. Según Heródoto, en los países orientales, los castrados o eunucos eran valorados por ser dignos de confianza, y se trataba de una bárbara costumbre para tratar a los cautivos. Pero según Josefo, la castración no era practicada por los judíos ni sobre los hombres ni sobre los animales. La ley se oponía a tal práctica. En Deuteronomio 23:1 y Levítico 22:24 dice: no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su embrión viril. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados o rasgados o cortados, ni el vuestro ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Con todo ello, contra la ley, en época de la monarquía había eunucos en la corte del rey David, en la corte de Acab, de Joram, su hijo, en la época de Jezabel. Jezabel tenía eunucos, y en la envilecida corte de los sucesores de Josías también. Ellos eran excluidos de la asamblea de Jehová. De ahí que se crea que Nehemías, Daniel y sus amigos no eran castrados. Sobre todo porque se dice que eran sin tacha alguna, por ejemplo en Daniel 1:4. Pero la misericordia de Dios se ha extendido también a los mutilados, dice en Isaías 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. La palabra que usa el Nuevo Testamento para eunucos literalmente significa guardián de los lechos. También puede traducirse como un chambelán, no necesariamente castrados, como el eunuco etíope, que puede incluir incluso ambos. En Mateo 9:12, sin duda el Señor habló de tres tipos de eunucos: los que nacen, los que los hacen los hombres, y los eunucos espirituales. Tal vez se refería ya al don de continencia, o los que han sacrificado sus deseos legítimos por el bien del reino de Dios. De Orígenes se dice que al interpretar este pasaje en Mateo 19:12, literalmente él se mutiló. Bueno, hablando de la mutilación, la violencia de mutilación femenina, que se llaman ablaciones o circuncisión femenina, permea en varios países, primeramente Egipto, Etiopía e Indonesia. Pero en todo el Oriente Medio, más de 200 millones de mujeres, bajo excusa de cuidados sexuales, culturales, de prejuicios religiosos y hasta higiénicos, estéticos incluso, todos esos prejuicios, han hecho esto una práctica bestial. Incluso se ha llegado a la medicalización de la mutilación genital hecha por médicos profesionales. Por eso es esta práctica tan peligrosa. El 6 de febrero se designó como tolerancia cero para la mutilación femenina. De una época para aquí entró la moda de la mutilación voluntaria de partes sanas del cuerpo en el tema de las modificaciones físicas mediante diferentes implantes, tratando de igualar la identidad imaginaria de ciertas personas, cortándose partes sanas. Esto ha llevado un paso más que al intento también del cambio de sexo, lo cual sabemos que es imposible porque se trata solo de algunas modificaciones físicas, porque tal vez de algunas características secundarias y incluso hasta de las
características primarias de la sexualidad, pero no se puede hacer un cambio total de sexo. En este sentido, podemos hablar de dos cosas interesantes o dos tipos de personas. Bueno, en el caso de lo que es el trans, que a diferencia de la homosexualidad, si la homosexualidad es dirigir el instinto erótico hacia el mismo sexo, el trans lo que hace es rechazar el sexo con el que se ha nacido y poner un interés por transformarse en la persona del sexo contrario, por el convencimiento de que se tiene un cuerpo equivocado, lo cual revela que la solución a su problema es más de índole psicológico que de alguna cirugía física. Y aquí hay dos tipos de trans. El transgénero, que lo que hace es cambios hormonales en su cuerpo, y el transexual, que lo que hace es una mutilación física de su cuerpo. Esto está peleando, incluso se está peleando por un derecho para los menores de edad, que sin el consentimiento de sus padres y ellos, si se sienten que tienen un cuerpo equivocado, pueden solicitar una operación a los estados. Eso está de moda incluso en eso. Hay que ponerle ojo a ese tema de legislaciones y ahí vienen implicaciones legales del tema. Se hace tratamientos diferentes para esos cambios. Se hace tratamiento hormonal, la inyección de hormonas femeninas para aquellos que quieren, aquellas que son mujeres y quieren una identidad masculina. A los que quieren una identidad femenina, a los hombres, se les inyecta hormonas femeninas. De allí pasan a operaciones ya físicas, que la primera en el caso de los hombres que quieren ser mujeres o mujeres que quieren ser hombres es la mastectomía, que es la operación de los senos. De allá viene la metoidioplastía, que es ya operación también ya de la parte del sexo femenino, y también la falopastía. Son prácticamente esos tipos de operaciones. Hubo un personaje muy conocido en el ámbito artístico, incluso hasta de la farándula, que es Ángel Buch. Él llegó en el punto en que se paró, después de haber hecho todos los tratamientos hormonales, se paró en el momento de hacer prácticamente esta mutilación física y reflexionó por los efectos irreversibles y los riesgos que esto conlleva. Hoy es activista que se dedica a concientizar a los trans sobre este tema. En realidad, la solución no es la aplicación de un método brutal como la castración, la amputación de órganos o la inyección exagerada de hormonas sexuales, porque estos tratamientos no logran curar al afectado, ya que el problema fundamental es de índole psíquica, no fisiológica. Lo ideal entonces es buscarle una adecuada terapia psicológica. El operar un órgano sexual resulta en una mutilación castrativa y no en un verdadero cambio de sexo. Además, que resulta en un engaño del paciente, haciéndole creer haberse curado, cuando en realidad lo que se hizo es sustituirle sus verdaderos órganos sexuales por otros órganos prácticamente artificiales y prácticamente órganos que no son de él. Es decir, se trata de una mutilación de una parte sana de su cuerpo. Pues esta semana vamos a tener al doctor Jonathan Méndez Balán, que es pastor presbiteriano, que es profesor, es consejero, y él nos va a compartir ese tema, la ideología de género y las mutilaciones de partes sanas del cuerpo. Creo que va a ser de gran interés para todos. Invito a participación y a preguntar, así como a aportar a este tema. Bienvenido, pastor, este es su espacio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los que participan en este grupo de instrucción teológica, fundado y coordinado tan atinadamente por el pastor Salomón Tuyub. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Jonathan Méndez Balán. Estamos en la isla de Cozumel, al igual que el pastor Salomón, y estamos muy contentos de poder ser parte de este tema tan interesante, pero también tan triste, y al mismo tiempo también un reto.
Creo que necesitamos hacer más esfuerzos como estos para poder determinar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Así que pues muchas gracias, Pastor Salomón, gracias por la introducción que ya dio, que ya literalmente pues ya presentó y ya introdujo el tema totalmente, ¿no? Ya habló más de lo que yo voy a poder hablar al respecto. Y le agradezco mucho el haber introducido y presentado el tema de esta manera. Y pues vamos a proceder, yo voy a proceder también ya a cumplir con la estructura que le he dado a mi presentación y les pido por favor que pues tengan paciencia al respecto y pues podamos trabajar juntos, es mi mejor deseo, para poder dialogar, para poder enriquecernos, para poder apoyarnos, ¿no? Para poder ayudarnos mutuamente en el estudio de estos temas tan interesantes. Pues sin más que decir, en un momento más les envío la presentación del tema que he preparado en esta ocasión. Muy bien, actualmente los términos sexuales o de índole sexual se han diversificado de manera impresionante, creo que estaremos de acuerdo en ello. Y hasta me atrevo a decir que se han diversificado tanto que hasta en ocasiones me parece que no tiene sentido. Se han vuelto tan confusos para la mayoría de las personas que nos cuesta bastante trabajo poder comprender las diferencias entre un concepto y otro. Para la investigación de este tema también me resultó trabajoso entender esos conceptos. Y cuando ya parecía que todo estaba entendido, aparecían nuevos enfoques, nuevos ángulos, nuevas formas de verlo y cada vez me daba cuenta que todavía me falta mucho por entender y por aprender. La filosofía y los conocimientos humanos, la sabiduría humana es tan variable, tan temporal, tan cambiante, que no podemos confiar totalmente en ella, sobre todo en temas como estos, como los que nos ocupan ahora, que es la ideología de género. Debo decir que me parece a mí que de manera muy lenta, pero muy firme y casi planeada a la perfección, la ideología de género se ha ido metiendo a todas partes. Eso lo sabemos. Y lo más triste de todo es que los que no estamos de acuerdo con ello y que se supone que hemos entendido la verdad al respecto, lo estamos permitiendo que se meta, no fomentándolo, o sea, no lo estamos fomentando, es cierto, no podemos decir que lo estamos haciendo, nadie de nosotros que no estamos de acuerdo con el tema lo vamos a fomentar, pero sí estamos permitiendo que suceda con nuestra indiferencia al respecto. Nos cuesta mucho trabajo poder hablar del tema. Hay mucho liderazgo y mucha gente bien preparada en nuestras iglesias que no se atreve a tocar los temas, que sí hablan a las espaldas, que sí hablan en grupos chiquitos, que sí hablan, pero no se atreven a levantar la voz al respecto, y esto resulta peor o igual que si lo estuviéramos fomentando. Eso es lo más triste del asunto. Esta línea de pensamiento de la ideología de género tan malévola, tan antisocial, tan anticientífica, está sacando a la vista a través del contraste los grandísimos defectos del pensamiento de personas letradas y no letradas, de gobiernos y de ciudadanos comunes, de famosos y no famosos, de creyentes y de no creyentes. Esta ideología nos está dejando ver nuestra triste realidad en el pensamiento, y debo decir latinoamericano, porque nos está llevando de corbata y nos está arrasando de una manera impresionante, en gran parte debido a que nuestro pensamiento crítico no se ha desarrollado. Nuestra gente desafortunadamente no dedica tiempo a leer, a estudiar, a prepararse, a estimular su pensamiento crítico, y cualquier cosa que parece verdad, aunque sea una mentira, la creen como tal, la adoptan, la defienden, la enseñan. Esta es la ideología de género.
Así que esta semana hablaremos de una arista más de este famosísimo y penetrante tema que es la ideología de género. Y que, como todos nos hemos dado cuenta, ha permeado prácticamente todas las áreas sociales, incluyendo a la iglesia misma. Y no importa la denominación que sea, la ideología de género está en todas partes ahora. En esta semana nos enfocaremos a la amputación de órganos sanos, a la mutilación de órganos sanos, o también llamada o conocida como la reasignación de sexo en muchas ocasiones, y que cada vez está más de moda entre las personas que se definen como parte de esta ideología. Bien, ahora quiero hablarles acerca de cómo voy a desarrollar este tema. Déjenme decirles de que no lo vamos a hacer de manera exhaustiva, obviamente, no es suficiente el tiempo que tenemos y de esta manera en audio solamente es bastante complicado. Pero lo que voy a intentar hacer es estimular su pensamiento, ¿no? Guiarlos, conducirlos a reflexionar en ciertos aspectos interesantes para que ustedes, ya sea que lo expongan a través de este grupo o que dediquen tiempo luego de manera personal e individual a investigar más sobre el tema. Pero buscaré entonces esforzarme para poder estimular su pensamiento y su reflexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, he dividido todo esto en 3 partes. Vamos a hablar primero de la vida, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de qué es lo que dice Dios al respecto. Escuchemos a Dios al respecto. Y la tercera parte se tratará acerca de cómo vamos a responder a Dios ante este asunto. En la primera parte nos llevará 2 días, ¿no? Y haré muy pocos audios, pero en 2 días abarcaré 2 subtemas. El primer día, que será hoy, presentaremos el tema. Hablaremos de algunas definiciones importantes, algunas generalidades médicas y científicas. Hablaremos más bien de lo que sucede en la realidad. Hablaremos de la vida, con respecto o desde el punto de vista de la mutilación de órganos sanos. Mañana, el segundo día, estaremos hablando de 2 aspectos. El primer aspecto será acerca de la vida de estas personas que deciden pasar, ¿no?, o experimentar este tipo de vida. Exploraremos algunos aspectos emocionales de ellos, ¿no?, de estas personas que deciden pasar por la experiencia de la reasignación de sexo o de la amputación de órganos sanos. Y el segundo aspecto que hablaremos el segundo día será el transgenerismo infantil, ¿no?, o los niños trans. Hablaremos de cómo los niños están siendo la estrategia principal para lograr que esta ideología eche raíces, de que los niños son la apuesta de los promotores de esta ideología para asegurar su poder y, por supuesto, todos lo sabemos, sus inversiones. En el tercer día desarrollaremos el tema o el apartado de escuchar a Dios. Ahí manejaré 2 aspectos. Presentaré un enfoque histórico-teológico de la ideología de género para ponernos en contexto y entender cómo hemos llegado hasta la amputación, como dijo el pastor Salomón, hasta la amputación voluntaria de órganos sanos. ¿Cómo llegamos hasta allá? Haremos un enfoque histórico-teológico al respecto. No será un enfoque hermenéutico, sino más que nada un enfoque histórico-teológico. También haremos un poco de teología infantil, ¿no? Sabemos que los niños son herencia de Jehová para los padres, pero al mismo tiempo son herederos del reino de Dios. Los niños, desde ese punto de vista, son la estrategia divina para perpetuar la imagen de Dios sobre la tierra. Pero también analizaremos cómo los niños son la estrategia satánica para arraigar y perpetuar esta ideología. Y saben que para lograrlo tienen que ser radicales, y ahí es donde entra el transgenerismo infantil. En el cuarto día hablaremos o empezaremos a desarrollar el tema o el apartado de responder a Dios. ¿Cómo respondemos a Dios?
Entonces hablaremos un poquito acerca del futuro probable de la sociedad, de nuestra sociedad, como consecuencia de la influencia de esta ideología y de la amputación de órganos sanos. Hablaremos un poquito acerca del efecto mariposa, de la amputación de órganos sanos como un callejón sin salida, que en Yucatán se le llamaría Chopcalle. ¿Cuál sería el siguiente paso de esta ideología? ¿Será la legalización de la esterilidad? ¿También exigirán esterilización segura y gratuita? Bueno, hablaremos al respecto. Y en el quinto día, para terminar, pues lo que haremos será sacar conclusiones generales de un servidor, así como también conclusiones, ¿no?, de ustedes como participantes de esta ponencia. Así que les invito a que juntos reflexionemos al respecto y busquemos entender a estas personas, maravillosas creaciones de nuestro Dios, que al igual que todos nosotros han sido creadas a imagen y semejanza de nuestro Dios y merecen y necesitan tanto respeto como nosotros. Durante el día estaré subiendo el audio correspondiente al primer día. Tengan sus mercedes un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Muy buenas noches a todos los que están aquí en este grupo de instrucción teológica. Muy buenas noches, decimos porque estamos en Cozumel, en donde pues ahorita son las 9 de la noche y ahora tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes la primera parte de este tema tan interesante acerca de la mutilación de órganos sanos, o lo que está dentro del tema general del transgenerismo. Como les dije en los audios anteriores, vamos a hablar primero acerca de las definiciones importantes. Es importante que nosotros comprendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la mutilación de órganos sanos. Estamos hablando todo eso está incluido dentro del tema de la transexualidad. La transexualidad es conocida también como transgénero, como es más popular de esa manera. También es conocida como trastorno de identidad de género, o actualmente se le conoce como disforia de género. Estos son los nombres que se le da a la transexualidad. ¿En qué consiste esta? La transexualidad consiste en la sensación que una persona tiene de que su género biológico, genético o fisiológico no coincide con el género con el cual se identifica a sí misma. De ahí surgen entonces las frases que creo que todos nosotros conocemos, como que los transexuales o transgénero a menudo se describen a sí mismos como si estuvieran atrapados en un cuerpo que no coincide con su verdadero género. Hombres que se sienten mujeres, pero que se sienten atrapadas, son mujeres que se sienten atrapadas en cuerpos de hombres, y viceversa. Estas personas suelen practicar lo que todos conocemos como el travestismo. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas suelen practicar el travestismo. Y de ahí buscan la terapia hormonal o la cirugía de reasignación de género. Y esto con la intención de poner sus cuerpos en conformidad con la percepción de su género. Esto es importante. Regularmente lo que hacemos nosotros es poner nuestras mentes en conformidad con nuestro género biológico. Una persona normalmente, por decirlo de alguna manera, o bueno, regularmente lo que tiene que hacer es entender su sexo biológico, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a su sexo biológico. Estas personas transexuales lo que hacen es que tienen que adaptar su cuerpo a su percepción de género. Y aquí es donde entonces entra la mutilación o la amputación voluntaria de órganos sanos. Ojo, no estamos hablando entonces de la mutilación o de la amputación de órganos sanos por coerción o a la fuerza o por tradición o por cuestiones religiosas o por tradiciones o costumbres. No, aquí estamos hablando de la mutilación o la amputación voluntaria, totalmente voluntaria, de personas que deciden por sí mismas, en la mayor parte de los casos, que quieren hacer o pasar por una mutilación o una amputación voluntaria de órganos sanos. De eso estamos hablando. Ese es el tema que nos ocupa.
Así que de acuerdo a todo lo anterior, transgénero es aquella persona que se identifica con un sexo diferente a su sexo biológico. De ahí surgen entonces dos términos o dos conceptos que tenemos que tener muy claros: mujeres transgénero y hombres transgénero. Las mujeres transgénero, prestemos atención a esto, son hombres biológicos con genitales masculinos, pero que se identifican, ideológicamente se identifican como mujeres, ¿no? Entonces a estas se les llama mujeres transgénero. Ahora, los hombres transgénero son mujeres biológicas con genitales femeninos, pero que se identifican como hombres. Estos son los hombres transgénero. Así que cuando escuchemos nosotros de mujeres transgénero, tenemos que pensar en un hombre biológico, pero que se identifica como mujer. Y cuando hablamos de hombres transgénero, tenemos que pensar en mujeres biológicas, pero que se identifican como hombres. Muy bien, como parte también de lo que corresponde a este día, en este tema de la mutilación o la amputación de órganos sanos, dentro del tema de la ideología de género, también quisiera yo compartir con ustedes un poco solamente, para tener una idea, ¿no?, general, una idea a vista de pájaro de las cirugías, ¿no? Todo ese aspecto quirúrgico por el que pasan las personas que deciden pues tener una reasignación de sexo. Vamos a hablar primero acerca de las cirugías para la transexualidad femenina. Recordemos que cuando hablamos de mujeres transgénero, estamos hablando de hombres biológicos con genitales biológicos. Entre los procedimientos que ahora se encuentran disponibles para modificar tanto el genital masculino como también los rasgos fenotípicos o físicos, ¿no?, y pasarlos a unos más femeninos, ¿no?, tenemos que mencionar los siguientes. Primero tienen que pasar por una vaginoplastía, que es una cirugía que tiene el objetivo de construir una vagina. Esta vaginoplastía es la cirugía que más se destaca en la reasignación de sexo en el caso de mujeres transgénero. Recordemos, mujeres transgénero son hombres biológicos con genitales masculinos. Así que esta vaginoplastía, que es la construcción de una vagina, se consigue mediante dos partes, ¿no?, vaginoplastía y una genitoplastía feminizante. ¿Sí? En esta se extrae el pene y se proporciona o se construye una vagina estética y funcional. ¿Cómo se logra esto en concreto? O sea, para poder hacer o terminar una vaginoplastía o una genitoplastía feminizante, estas personas necesitan pasar por lo siguiente. Primero se les tiene que realizar una orquiectomía y una penectomía. Esto consiste básicamente en extraer los testículos, esta es la orquiectomía, y extraer también o trabajar también el pene, que es la penectomía. La vaginoplastía sirve para construir la vagina. Es decir, el cirujano lo que hace es crear con el tejido peneano, o incluso se utiliza tejido del colon, ¿no?, una vagina. Es posible realizarlo, es posible realizar esto mediante dos formas, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, obviamente es mucho más complejo que lo que estoy diciendo y hablando, pero se puede hacer invirtiendo los tejidos del pene, ¿no?, y el escroto, o incluso empleando una parte del intestino grueso. Regularmente se usa la parte final del intestino grueso. Para esto es lo que se hace cuando se realiza una vaginoplastía. Y esto
Su objetivo es construir una vagina. Posteriormente también se tiene que trabajar una vulvoplastía para poder construir la vulva, como se conoce. También se tiene que realizar una clitoroplastía para poder construir el clítoris de la vagina. Y también se tiene que hacer una labioplastía para lograr los labios característicos del genital femenino. O sea, obviamente esto, ahorita lo dije en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, pero esto tiene toda una etapa preparatoria, psicológica, física, médica, o sea, de todo tipo. Es complejo. Hay una preparación, hay un tiempo de preparación para ello. Hay cuestiones legales que tienen que cumplirse, ¿no? Y bueno, es complejo el asunto. Yo puedo hablar de que se hace una vaginoplastía para construir la vagina, se hace una orquiectomía y penectomía para extraer los testículos y el pene, ¿no? Que se hace una vulvoplastía para proporcionar la vulva, una clitoroplastía para construir el clítoris, una labioplastía para formar los labios que caracterizan al genital femenino. Pero no es tan simple como decirlo. Se requiere entonces que, pues, para estas cirugías entran cirujanos profesionales, son equipos quirúrgicos integrales que entran dentro de todo esto, y ellos son los que valoran las características personales de cada paciente. Ahora, no termina ahí la cirugía para la transexualidad femenina. No basta con solo construir, ¿no?, los genitales femeninos. No ahí termina, ¿sí? Miren, estas personas también tienen que pasar, ¿no?, por otras partes u otros procedimientos. Por ejemplo, tienen que pasar por un aumento de mamas y de glúteos. Recordemos que son hombres biológicos, ¿no?, que quieren adaptar su cuerpo, ¿no?, a su identidad femenina, su cuerpo masculino a una identidad femenina. Entonces, tienen que hacer un aumento de mamas y de glúteos. Para esto existen determinadas cirugías plásticas que ayudan a obtener una silueta más femenina, ¿no? Concretamente lo que hacen es modificar el aspecto del pecho o de los pechos y los glúteos, y para esto se utilizan técnicas como, por ejemplo, se pueden utilizar prótesis. Tanto en los pechos como en los glúteos se pueden introducir unos implantes que aportan un mayor tamaño y una forma atractiva. También se utiliza la técnica del lipofilling, ¿no?, mediante la cual se extrae la grasa localizada de la paciente, ¿no?, y se reubica. Esa grasa que se extrae de otras partes se reubica en las mamas o en los glúteos, y esto le proporciona un aspecto más terso, más redondeado a estas partes del cuerpo. Y esto también permite al mismo tiempo, pues, moldear la silueta, pues ya que se elimina la grasa de las zonas en las que resulta antiestética. También, o sea, y no termina ahí todavía el procedimiento, toda la transformación de estas personas, ¿no? Se requiere también de medicina estética complementaria, ¿sí? Es decir, ya hablamos ahorita de las cirugías o de los procedimientos quirúrgicos que son necesarios para llevar a cabo los cambios más evidentes. Pero también es posible realizar otros para completar el cambio estético hacia un aspecto más femenino. Por ejemplo, algunas de ellas pueden pasar por el procedimiento, por cirugías estéticas para afinar el rostro, ¿no?, con la técnica de feminización facial. También pueden pasar por un procedimiento quirúrgico para reducir la nuez del cuello, ¿no? Y ahí lo que hacen es intervenir o modificar el tamaño del cartílago tiroideo. También pueden pasar por un proceso donde, pues, para eliminar el vello en algunas áreas del cuerpo. Así que ustedes se dan cuenta, el procedimiento para la transexualidad femenina, es decir, para que un hombre biológicamente masculino pueda verse como una mujer, ¿no?, físicamente, necesita pasar por todos estos procedimientos que llevan tiempo, llevan dinero, ¿no? Hay muchos pasos que dar para que puedan lograr su objetivo.
También existen algunos efectos secundarios posibles de todo esto, ¿no? Sí, actualmente los avances científicos y médicos para la reasignación de sexo han avanzado mucho y hay buenos resultados. Sin embargo, como en cualquier intervención quirúrgica, siempre existe una mínima posibilidad de que se presenten complicaciones. Y por ejemplo, en este caso, podrían aparecer hematomas, que son como moretones, las heridas podrían infectarse, podrían formarse fístulas entre el recto y la vagina, podría darse la necrosis o la muerte del tejido, ¿no? Que pues se trabaja. También falta de flujo sanguíneo en la zona de labios genitales y vagina, ¿no? Puede ser que esas partes que se trabajaron se cierren, se estrechen, a eso se llaman estenosis. Pueden formarse cicatrices en la uretra, pues, modificando o imposibilitando incluso la orina, que es tan natural en nosotros. O también puede ser que el tamaño de la vagina finalmente no termine siendo el adecuado para mantener relaciones sexuales. Estas son algunas de los efectos secundarios posibles o adversos que podrían presentarse cuando una persona pasa por el proceso de una cirugía para la transexualidad femenina. Ahora déjenme platicarles un poquito acerca de la cirugía para la transexualidad masculina, es decir, para que una mujer biológica con genitales femeninos pueda verse o parecerse a un hombre biológico, ¿no? Que se pueda que pueda terminar pues o lograr su transformación con el sexo con el que se identifica. En este caso, cuando hablamos de la transexualidad masculina, estamos hablando de intervenciones o de procedimientos quirúrgicos que están orientados a conseguir que los hombres transgénero, es decir, mujeres biológicas con genitales femeninos, adquieran rasgos físicos masculinos con los que ellos se identifican. Y actualmente pues existen muchos procedimientos, voy a mencionar solamente algunos de ellos, ¿no? Para que tengamos una idea de qué es lo que sucede en este proceso de mutilación, ¿no? De órganos sexuales, en este caso de órganos sexuales sanos. Bueno, el primer paso que tiene que darse, o lo primero que buscan, ¿no? Estas personas o los cirujanos para la transexualidad masculina, es la construcción de un pene. Y para eso existen dos métodos para conseguir un genital masculino. Estos se conocen como metahidoioplastía y la faloplastía. En ambos, tanto en la metahidoioplastía como en la faloplastía, el objetivo es crear un pene funcional y que además sea estético, porque debe posibilitar la erección, la sensibilidad pues táctil, erógena, y también debe posibilitar la micción. Y existen dos vías, como hemos mencionado, para poder conseguirlo. La metahidoioplastía. El paciente sigue un tratamiento hormonal en este caso, o sea, requiere un tratamiento hormonal con el que se aumenta el tamaño del clítoris. Ese es el objetivo, aumentar el tamaño del clítoris. Después, a partir de ello, se crea un pene, a partir de la hipertrofia o el aumento del tamaño de este órgano, ¿no? Y ahí pues tenemos que tener en cuenta que los cirujanos, ¿no? Especialistas en este tipo de procedimientos dicen que aunque el pene que se construya sea funcional, ¿no? O su funcionalidad sea casi completa, en muchas ocasiones el órgano creado tiene un tamaño muy pequeño y no es del todo apto para la penetración sexual. No siempre con un clítoris hipertrofiado se logra construir un pene del tamaño suficiente para la penetración sexual. De lo que hablamos ahorita es la metahidoioplastía. Ahora, cuando hablamos de la faloplastía, consiste en crear el pene con tejidos del antebrazo
del muslo o del abdomen o de otras zonas del cuerpo del paciente. Y si lo comparamos con la técnica anterior, los cirujanos, pues aquí ellos señalan que aquí en este caso sí se logra un pene de dimensiones anatómicas adecuadas para la penetración sexual, pero no necesariamente con la funcionalidad, ¿no?, de un pene natural. Esta es la faloplastía. Esta cirugía es ahora, aquí no termina todo, o sea, solamente construir, ¿no?, o lograr, ¿no?, crear un pene a partir de estas dos técnicas que hemos descrito, no termina ahí todavía la transformación, ¿no?, de una persona, ¿no?, una persona a la transexualidad masculina. También necesitan, como en la transexualidad femenina, requieren de otras técnicas complementarias, como por ejemplo, recordemos que estamos hablando de una persona con genitales y con órganos sexuales, ¿no?, femeninos. Entonces, esta transformación tiene que complementarse con lo siguiente. Tiene que darse la extracción del útero y de la vagina. Tiene que darse una reconstrucción de la uretra, que es el conducto a través del cual la orina pasa y llega pues, para que podamos orinar y para que podamos excretarlo. También tiene que hacerse una incorporación de testículos, ¿no?, a través de una prótesis especial. Tiene que pasar también esta persona a través de cirugías para masculinizar el cuerpo. Y adicionalmente a todo esto que he mencionado, se pueden llevar a cabo los siguientes procedimientos para conseguir el aspecto masculino deseado. Como lo que busca esta persona, ¿verdad?, es tener un cuerpo masculino, pues se tiene que dar una mastectomía, es decir, se tienen que extirpar las mamas naturales. Y en lugar de eso se tiene que colocar un implante, o se tienen que colocar implantes específicos para obtener un pectoral deseado. También se tiene que hacer una liposucción y un lipofilling para eliminar la grasa localizada en ciertas áreas y reubicarla en otras zonas donde sea más estético. De nuevo, al igual que en la transexualidad femenina, la cirugía o todo lo que implica esta amputación o extirpación de órganos sanos es todo un proceso complejo que lleva tiempo, cuesta mucho, ¿verdad?, y pone al paciente en mucho riesgo también. De ahí entonces quiero mencionar de que también en el caso de la transexualidad masculina, pues existen algunos efectos secundarios posibles, al igual que en las cirugías de reasignación de sexo de mujeres transgénero, como dijimos hace un rato. También aquí se pueden producir algunos efectos secundarios, como son hematomas o moretones, se pueden dar infecciones en las heridas, puede haber una falta o una disminución en el flujo sanguíneo, en el tejido del pene creado, puede haber una menor sensibilidad incluso, dependiendo de la técnica que se haya utilizado, puede haber fístulas o conexiones, ¿no?, urinarias, puede haber cicatrices también pues indeseables o desagradables al respecto, ¿no?, en el área tratada. Esto es lo que en general necesitamos entender. Para que una persona que no está conforme o de acuerdo con su sexo biológico pueda lograr transformar su cuerpo de acuerdo a su identificación sexual, tiene que pasar por todo un proceso larguísimo, costoso, difícil para poder lograrlo. Pero saben, a estas personas que una vez que deciden hacer todo esto, nada las detiene. Una vez que empiezan, avanzan y avanzan y avanzan y avanzan y lo logran. Muchas personas actualmente han logrado pasar por todo este proceso y ahora son las que se conocen como pues mujeres transgénero
u hombres transgénero. Es importante resaltar también de que esta cirugía de reasignación o cambio de sexo, como dije, es un proceso muy complejo y requiere la intervención, el apoyo, ¿no?, de todo un equipo integral de especialistas, de personas que tienen un alto grado de formación académica, ¿sí?, y que necesitan estar involucrados para que todo este proceso pueda lograrse, ¿no?, a cabalidad. ¿Qué viene a nuestra mente con todo esto? ¿Qué es lo que ahora viene a nuestra cabeza? ¿Qué surge de nuestro corazón cuando escuchamos todo esto? ¿Cómo es que las personas, ¿no?, estas personas son capaces de ponerse en este riesgo para poder lograr su objetivo? No les gusta su cuerpo biológico, no están de acuerdo con ello y hacen todo lo que esté en sus manos para poder modificarlo y adaptarlo a su propio interés, a su propio gusto, ¿no?, a lo que ellos creen que son. Me gustaría, si es posible, que algunos de ustedes puedan comentar o escribir algo en el chat. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escuchan todo esto?